Sí, estamos con Martín Redrado. Muchas gracias por venir. ¿Qué tal, Nico? Buenas noches. Bien. A ver, usted acaba de decir que el Banco Central no tiene más dólares. Sí, no lo acabo de decir, es simplemente mirar los números y lamentablemente mirar, Nico, la dinámica de los últimos días. El Banco Central hoy viene de vender casi 150 millones. En los 4 días hábiles que hemos tenido, un poquito más, días hábiles que hemos tenido en noviembre, ha perdido lo mismo que ha perdido en octubre. Cuando uno mira las importaciones, es decir, lo que necesitamos para producir en la Argentina, como vos sabés, las fábricas de nuestro país necesitan Tornillos. desde rulemanes hasta cobre para producir cables. Y esto cruza a las grandes empresas y a las pequeñas y medianas empresas. Necesitan aproximadamente 6.000 millones de dólares por mes para... ¿6.000 millones de dólares por mes? Por mes. Y hoy las reservas netas son 4.000 millones, ¿no? Con lo cual ya los propios números te hablan por sí mismos que no hay más que, si uno lo mira... Menos de un mes de producción nacional. Menos de un mes de lo que necesita. Obviamente, Nico, esto es dinámico, hay dólares que ingresan todos los días al Banco Central, se está liquidando muy poco, 60 millones de dólares, con lo cual no alcanza. Y esta es una dinámica preocupante porque estás caminando por un pequeño angosto desfiladero y de un lado tenés la recesión y del otro lado tenés la alta inflación. ¿Y devaluación? Bueno, no hay atajos en la política económica y esto ha sido uno de los errores que se ha cometido de manera recurrente, sea el gobierno que sea y del color político que sea. Entonces te dicen, bueno, hay que devaluar o no, hay que fijar el tipo de cambio o hay que subir mucho la tasa de interés. Yo lo que estoy proponiendo es, hay que hacer política económica y social de una manera integral, mirando los vasos comunicantes. Hoy Argentina tiene una crisis de confianza y por lo tanto, para cambiar esta realidad, se necesitan leyes del Congreso que marquen un rumbo, que den previsibilidad que nos den previsibilidad a todos los argentinos. Ahora, hoy la Corte, por ejemplo, por la cuestión del Consejo de la Magistratura, ¿no? Que Cristina Kirchner dividió los bloques en el Senado para poner un integrante más en el organismo que regula el trabajo de los jueces, puede echarlos o no, sacó un fallo en contra de esa acción de Cristina diciendo que era un ardid, que era un atajo, una cosa para simular una cuestión que es anticonstitucional. O sea, todo lo contrario de lo que usted está diciendo. La Corte le está diciendo a la cabeza del Poder Legislativo, Cristina Kirchner, usted hizo algo, una patraña. Bueno, no va a haber confianza así, me imagino. No, bueno, justamente me tocó estar en una reunión con Felipe González y después hablé un rato con el ministro Lorenzetti de la Corte. Y yo le decía, mire, para las leyes que uno quiere para estabilizar y transformar la Argentina, se necesita dialogar con la Corte. Usted puede tener, Nico, la mejor ley, pero si después está llena de amparos en la justicia, bueno, esa ley queda como un cuadrito en su oficina. Por lo tanto, está claro que Argentina necesita plantear leyes en el Congreso, pero también tener un diálogo hacia adelante, hacia el futuro, de qué cosas necesita la Argentina para estabilizarse, bajar la inflación y para crecer. ¿Eso puede pasar en esta gestión? Qué buena pregunta. Por la risa me parece que no. No, pero yo creo que hay que, de un laberinto, Nico, hay que salir de manera inteligente. Si uno está en el laberinto y dice, bueno, para adelante, lo que tengo, si va contra la pared adelante, se choca contra la falta de reservas. Si va para la de la derecha, tiene la inflación creciente. Si va para de la izquierda, tiene deuda en pesos creciente. Si va para atrás, tiene la recesión. ¿Cómo se sale de un laberinto? Para arriba. Yo, por ejemplo, creo que hoy, si yo tuviera poder político, hoy estaría planteando cómo... ¿Si usted fuera Massa o más? Mire, más que eso, acá es poder político, no es una persona, sino es poder político para implementar. Hoy hay que darle seguridad energética a Europa. Hoy hay que proveerle, yo diría, cuando uno habla en los temas del mundo, hay dos temas predominantes. Uno es la amenaza nuclear, de lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania, y lo segundo es cómo le proveemos energía a Europa para que pueda tener una economía pujante nuevamente. Como vos sabés, uno de los errores
estratégicos que cometió Alemania y en general Europa es tener un solo proveedor, Sí, que es Rusia de gas. Bueno, lo hablaba hoy con Felipe González, a quien lo conozco y he dialogado mucho, Sí. pero dialogamos en este tema es qué oportunidad está perdiendo la Argentina. Y No lo puede creer, Felipe. no, González. pero lo que debiéramos plantear es una ley al Congreso, por eso volviendo a este tema de poder político, una ley al Congreso para darle garantías a los gobiernos europeos a que financien la construcción del gasoducto que necesitamos desde Vaca Muerta hasta Bahía Blanca, construir una planta de licuefacción y pagarle a Europa con la provisión de gas en los próximos 5 o 10 años. Eso es como resignarnos. Nosotros no podemos. Como alguna vez pasó en el fútbol, ¿no? En el fútbol en un momento, al principio, Claro, pero digo... los árbitros argentinos eran todos corruptos, vinieron ingleses. Claro, Como pero- decir, bueno, háganlo ustedes. Claro, ¿Cuánto háganlo tiempo ustedes, pero eso significaría, Nico, para nosotros, ¿no? 5.000, 6.000 millones de dólares. Y esto nos saca de la grieta, y estoy seguro que en esto, desde Macri hasta Cristina, tienen que coincidir en la necesidad de una política energética vigorosa, que aumente la producción. Y por lo tanto, si yo tuviera poder político, estuviera llevando esta ley al Congreso para decir, señores, garanticemos o salgamos a buscar quién nos puede generar estos gasoductos, quién va a venir a invertir, qué garantías le damos, qué política cambiaria le damos para, y sobre todo también la seguridad de los contratos para decirle, te pago con gas, ni siquiera te voy a pagar con dólares, te pago con gas para que puedas generar energía en Europa. ¿En cuánto se podría construir si lo construyen los europeos? A ver, la construcción lleva 2 años, si uno empieza ahora. Un gasoducto que se está construyendo Por ahora los europeos. va a llevar una... Por los europeos, yo diría, a ver, importante, gasoducto y planta de licuefacción. Sí. Y esto en conjunto lleva 2 años, pero los dólares empezarían a llegar ya. Y lo que necesitas, Nico, es cambiar las expectativas. No ir puchereando en el día a día a ver a qué sector le doy un dólar mejor. Ahora tenemos el dólar para las economías Sí. regionales, para aquellos que exportan cítricos en Tucumán o que Elige tu exportan... propio dólares, ¿no? Como elige tu propia aventura. Bueno, pero son todos parches, son todas cositas, jugaditas de corto plazo. A ver, le hago preguntas que puede estar pensando la audiencia. Si tengo $2.000, $5.000 Sí, de ahorro, ¿qué hago? guárdelos. Quédeselos tranquilos. Tranquilo. Si tengo 500.000 pesos y tengo garantizado que como, que pago los gastos. Mire, si tiene 500.000 pesos, siempre uno cuando mira ahorros tiene que diversificar riesgo, es decir, no poner todas las manzanas en una misma canasta. Entonces lo que uno puede decir es cuáles son los 2 riesgos, Nico, que tenemos hacia adelante. Bueno, hay que cubrirse del riesgo de inflación, y entonces hay, por ejemplo, plazos fijos que están atados a la inflación, se llaman plazos fijos con UVA, y también los bancos, si tenés un ahorro en un banco, tenés fondos comunes de inversión que te ofrecen los propios bancos que están ajustados con bonos que siguen a la inflación. Entonces, yo diría, una parte tenerla en bonos o en títulos o en plazos fijos ajustados por inflación y otros que están ajustados por la evolución del tipo de cambio oficial. O sea, se volvió al plazo fijo. No, o también podés tener, si te gustan más fondos de inversión, más diversificados, aquellos que tienen bonos atados a SER, que es la tasa de inflación, o atados a la tasa de devaluación del tipo de cambio que se llaman Dollar Link. ¿Qué? Dólar no lo conocía. Qué complicado, ¿no? Porque... Bueno, pero eso, si no lo conoces, el propio banco te dice, mirá, yo invierto en este tipo de títulos y obviamente, bueno, tenés que tener confianza en el banco donde estás ahorrando y se lo das a un grupo de profesionales que son aquellos que invierten en distintos títulos, pero hay títulos y muchos que están atados a la evolución de la devaluación del tipo de cambio. O sea, hoy se pueden resguardar los pesos se puede. y sin que se derritan en las manos. Exactamente, pero bueno, hay que tener agilidad, hay que estar ahí permanentemente viendo. También lo que les digo es al pequeño y mediano empresario que nos Eso, le está... iba a preguntar, una pyme. Bueno, Necesita una tomar pyme- un empleado, ¿lo hace o no lo hace? 2 empleados. No, hoy probablemente, lamentablemente, lo mejor que puede hacer es comprar insumos, es comprar cosas que necesita para su proceso productivo. ¿Por qué? Porque lo que pueda comprar hoy va a estar más caro mañana. Entonces, lo mejor para una pyme es no hacer inversiones financieras, sino Estoquearse. invertir en las cosas que sabe, manejar. Si alguien no tiene trabajo
¿no? Y está dentro de algún rango, ¿no? Y tiene algún tipo de formación. ¿Dónde le aconsejaría a usted que busque trabajo? ¿En qué mercado? Bueno, depende de la formación que tenga. Yo estoy convencido que Argentina tiene un futuro muy importante, sobre todo para chicos jóvenes, en el área de programación. Sí. Se quedó sin micrófono. Ahora se lo vamos a cambiar. Estaba diciendo que depende de la formación que tengan los chicos. Hay mercados como, entiendo que el del software, ¿no? Claro, el de hacer... Ahora hago el lenguaje de señas, como el de Cristina. Es muy interesante la charla con Redrado porque nos está contando un poco qué hacer desde lo macro a lo chiquito, ¿no? Lo que vos seguramente estás pensando en tu casa, que tiene que ver con lo otro. Y también es interesante esto, el proyecto para que el gasoducto lo hagan los europeos y le paguemos con gas, lo hagan en 2 años. Ni le quiero preguntar cuánto tardaríamos los argentinos en hacerlo. Ahora tiene micrófono. Sí, sí, no, te vas a sorprender. Tenemos ingenieros muy buenos. Hay talento en la Argentina. Sí, claro. Con lo cual, digo, nuestros ingenieros son muy buenos y están construyendo un gasoducto que es el que va hoy de Tratayén, es el pueblo que sale de Vaca Muerta, a Saliqueló, y eso se va a construir en 1 año. Es un tramo más corto. Yo lo que te he planteado es una visión integral, sí, claro, también para hacer un caño para Europa. Y la planta, claro, que también es el gasoducto y la planta de licuefacción. Sí. De vuelta, entonces, porque ahora sí. Fallamos y yo el lenguaje de señas no lo manejo. Un chico que tiene algún tipo de formación, o un joven, porque lamentablemente en la Argentina la gente de mayor edad no se le da trabajo. Sí, a ver, yo diría primero, mirar a tecnicaturas también. Tecnicaturas que pueden ser en programación, tecnicaturas que pueden ser también en oficios. Hoy por hoy, la construcción, por ejemplo, a pesar de que lamentablemente ha caído en el último mes, producto de la inflación. Los costos de los insumos que se usan para la construcción, cemento, ladrillos, bueno, todo eso te dan precio por 24, 48 horas, entonces es muy difícil. Pero bueno, todo aquello que sea oficios, tecnicaturas, carreras cortas que tienen una salida práctica. Por supuesto, yo también propongo que haya una ley nacional de infraestructura que pueda poner vías férreas, más ferrocarriles, más rutas, utilizar el transporte multimodal, porque de esa manera estaríamos integrando el país y poniendo más gente a trabajar. Aquellos que no tienen un nivel de capacitación o que, sobre todo, ya están en edad más no de volver a estudiar, sino de trabajar de manera práctica. Ahora, tal vez alguien nos está escuchando y dice, suena muy lindo. ¿Y por qué no lo hace? ¿Le dio este programa, se lo alcanzó a Cristina Kirchner, habló, o a Massa? Mire, no me lo han preguntado. Si me lo hubieran preguntado, yo con total generosidad. Y lo que estoy haciendo ahora, Nico, es donde voy, gobernadores, intendentes, digo, miren, estas son las ideas que yo estoy convencido que sacan a la Argentina de esta crisis y de esta postración y de esta frustración que tenemos todos los argentinos. Puede haber ideas mejores y lo que propongo es que se debatan, pero también que tengamos proyectos concretos. Hay muchas ideas a veces, pero sin capacidad de ejecución, ¿no? Entonces, todo el mundo se dice... entonces, yo digo, discutamos proyectos de ley concretos y obviamente después tener equipos que tengan la capacidad de llevarlo adelante. Ahora, el presupuesto solamente para la oposición, votarlo de manera uniforme fue un lío. ¿Por qué pasa eso? Hoy Felipe, no sé si en la reunión en la que estuvo usted, dijo, dejen de gritar y empiecen a hablarse entre ustedes, ¿no? Sí, sí, sí. Justamente después de tener una reunión chica, vino esa reunión grande donde se habló mucho de los acuerdos, las precondiciones, la necesidad de no tener egoísmos, de deponer también los egos y de a veces, un tema que tocó Felipe interesante, a veces los dirigentes tienen que tener un poco de miedo. Un poco de miedo para poder generar ese tipo de acuerdos, ¿no? Mientras haya seguridades y garantías, no hay voluntad tanto de acuerdo. Pero pues todo el mundo dice, sentémonos a una mesa, hay que sentarse a una mesa, dialogar, acordar. Nadie lo hace. Nadie lo hace. Sí, sí, Nadie lo hace. Me imagino que todos los gobernadores que les lleva el plan dicen, está buenísimo, ¿eh? Y no pasa nada. Sí, tenemos una Argentina muy fragmentada, ¿no? Donde cada uno tira para su lado. Lamentablemente a veces esto no es de este momento de la historia. Lamentablemente parecería que los dirigentes políticos tienen que llegar
al borde del abismo para no dar un paso hacia adelante, ¿no? Y ha pasado 3 veces en nuestra historia quizás, ¿no? A ver. En 1985, cuando Alfonsín lo llamó a Juan Zurruil, que no era un hombre de su equipo propio, cuando, bueno, en el caso de Carlos Menem, cuando convocó a Domingo Cavallo, que estaba en su gabinete, Sí. pero no era como Herman González, un hombre de su propio equipo, o cuando se convocó a Roberto Labaña a mediados del 2002. ¿Qué tuvieron estos 3 hombres o profesionales o hacedores de políticas públicas? Tuvieron plan, tuvieron equipo y tuvieron leyes que lo respaldaron. Bueno, yo creo que es de esperar que no lleguemos al abismo para tener estas 3 condiciones que a mi juicio son las que te permiten salir de la crisis. Para salir de la crisis, plan, equipo, leyes y también te agrego una Corte Suprema que te respalde. Hoy la Corte parece estar funcionando de manera autónoma al poder, ¿no? Bueno, porque no se dialoga, ¿eh? Si usted tiene un proyecto, por ejemplo, para... Felipe González habló de otro tema interesante en materia económica cuando habló de lo que hizo en el Pacto de la Moncloa. Estaban varios sindicalistas y le dijo, los ajustes de salarios hay que hacerlos mirando a la inflación futura y no a la inflación pasada. Modestamente, yo tengo un proyecto que es para desindexar todas las variables de gasto público. Y entonces plantea un sendero hacia adelante. Bueno, ¿Cómo sería en lenguaje llano? muy, muy simple. Lo que plantea mi proyecto de ley es que se vote en el Congreso que el gasto público crezca el año que viene, todas las variables, Nico, todo lo que gasta cada ministro, desde útiles hasta salarios, que todos gasten un 50% más de lo que gastan este año. Y que el año subsiguiente gente muy contenta con gasten 40%. Y que al tercer año gasten un 30%, al cuarto año un 20%. De esta manera vos marcás un sendero. A los argentinos hay que ponernos a caminar por una misma avenida, la 9 de julio, pero todos en la misma dirección. Algunos lo caminarán más a la derecha, otros más a la izquierda. A veces me gusta poner el ejemplo de Brasil, en donde todo Brasil camina, si conocemos San Pablo, por la avenida Paulista, que es una avenida ancha, no tanto como la 9 de julio, pero suficientemente ancha como para que en las cosas básicas de la economía no se saquen los pies del plato. Por ejemplo, que el presidente del Banco Central pase los gobiernos. Exactamente. Es lo que no le pasa a usted. Exactamente, pero no por personalizar. Fíjate, interesante lo de Lula, porque en su momento, en 2002, se cambió el presidente del Banco Central, pero fue a buscar el brasileño mejor formado en el sistema financiero mundial, que era Enrique Meireles, y que en ese momento, en 2002, presidía el Bank Boston a nivel mundial, número 1. Y ahora lo que hizo es, no lo cambió, sino que el que quizás uno puede decir su mayor adversario, que era Jair Bolsonaro, al presidente que nombró Jair Bolsonaro, Roberto Campos, a él mismo lo mantiene. Claro. A usted se tuvo que atornillar para que no cambien la ley, la cambiaron igual. No, yo no me atornillé. No, digo en el buen sentido, ¿no? No, yo lo que quería, Nico, es las reservas no eran del presidente del Banco Central ni de la presidenta de la Nación en ese momento. Eran de todos los argentinos. Entonces lo que yo decía era, muy modestamente, quieren usar las reservas, quieren cambiar las reglas de juego con las cuales el Senado me votó para ser presidente del Banco Central. Bueno, vayan al Congreso y debatan una ley, no con un DNU. Se quisieron llevar por delante al Congreso también. Sí. Y bueno, por eso decidimos que era importante que todos los argentinos lo decidieran. Cuando eso ya ocurrió y las reservas dejaron de usarse, bueno, fue momento de renunciar. Cuando me fui entonces, después, el 1 de marzo, pasaron un DNU para poder manotear las reservas. Pero, ¿Cuánto había? Bueno, en ese momento había 50.000 millones, ¿no? Por eso, cuando se dice volvamos a la alegría del 2011-2015, lo que uno dice es, mire, hay una condición muy diferente. Usted ya no tiene 50.000 millones de dólares en el Banco Central. Eso se lo patinaron del 2011 al 2015. Eso porque cambiaron por decreto, o sea, las reservas se podían gastar para pagar deuda, por ejemplo. Bueno, en realidad lo que tenían que respaldar es el ahorro de los argentinos. Lo que tenían que brindarle las reservas, lo que deben brindar es estabilidad cambiaria. Se llaman reservas. Por eso se llaman reservas, exactamente. Que uno lo usa en el caso de que tenga un incidente. Pero este no era el caso. Se manotearon las reservas y el tema es que
nos quedamos sin dólares. Hoy también cuando uno mira hacia adelante yo en esto también fundo mi optimismo, se acabó la plata, Nico. Digo, no hay dólares. Entonces, no se puede hacer lo mismo que se hizo años anteriores. Nadie nos da crédito. Nadie nos da un mango de crédito. El crédito interno, bueno, vemos lo tensionado que está porque cada vez se quieren colocar más bonos o a las empresas de seguros o a los bancos. Lo único que le queda a quien sea gobierno es utilizar el Banco Central para imprimir papelitos de colores que ninguno de los argentinos quiere. Porque lo que está pasando ¿Por qué hoy... es optimista entonces? ¿Perdón? ¿Y por qué es optimista entonces? Yo soy optimista porque al acabarse la plata hay que enfrentar la realidad. Hay que enfrentar la realidad y decir, bueno, porque si seguís imprimiendo, a ver, querés seguir en una fiesta, entre comillas, seguís imprimiendo billetes, ya tenés una inflación del 100%. Con lo cual, ya del 100, si vas creciendo, ya estás en un nivel que vas licuando los salarios de todos los argentinos. Pasa, ¿no? Entonces ya se vuelve insostenible. El presupuesto dice que la inflación del año que viene va a ser del 60%. ¿Le cree o no le cree? No, el presupuesto tiene muchas inconsistencias. Hay que decir que siempre el presupuesto es una autorización que le da el Congreso para gastar al Poder Ejecutivo y una proyección en términos de recursos donde toma el 60%. Está claro que hoy la inflación tiene un piso del 100%. ¿Un piso? Un piso. Sí, quizás, Nico, lo que vemos hacia adelante con mi equipo en Fundación Capital es que el gobierno prefiere la recesión antes que mover el tipo de cambio. Es decir, que prefiere las restricciones. Cuando uno está mirando qué es lo que ocurre con menos dólares para la producción, eso significa que hay un corte, una suspensión de las cadenas de producción, porque no tenés los insumos para producir. Claro. Si ves que el salario va corriendo por detrás de la tasa de inflación, estás produciendo una restricción de oferta, porque hay menos productos en el mercado, y una restricción de demanda porque el salario no crece. Ahora, productos, uno podría pensar, no sé, un vaso. Pues productos, por ejemplo, de salud, ¿no? Pueden empezar a faltar. Bueno, salud tiene un régimen especial. Hasta ahora los laboratorios tienen son, digamos, un sector que tiene acceso directo a las divisas. Pero bueno, si cada vez tenemos menos dólares, también ese sector se puede ver afectado. ¿Algo bueno que esté pasando en la economía? Más allá de esto de que estamos quedando sin plata y vamos a tener que decir somos pobres. Lo bueno son las oportunidades. Hay que leer bien qué está ocurriendo en el mundo para adaptarlo a qué es lo que hoy puede producir la Argentina. América Latina vuelve a estar en el mapa frente a las restricciones que plantea el mundo y también porque estamos alejados de todos conflictos. Pero tenemos recursos humanos que son muy valiosos, recursos naturales, alimentos. Bueno, como usted sabe también, el tema litio es un tema que está hoy en la necesidad de ir hacia energías limpias. También tenemos energías fósiles que son necesarias de utilizar porque para llegar a tener un mundo verde, bueno, nos va a llevar tiempo. Entonces, realmente si ponemos y damos las garantías para poder invertir y leyes que sean votadas por mayoría del Congreso, bueno, Argentina puede dar vuelta a la taba e ingresar en un sendero de estabilidad y crecimiento. Es cuestión de darse cuenta. Muchas gracias, Martín. Gracias, Nico. Muchas gracias.